Hola amigos, soy Fi. Hoy vamos a ver el kilogramo y el gramo. Vamos al Mat Laboratorio. Bueno, ya estamos aquí en el Mat Laboratorio. Vamos a hacer zoom sobre la pantalla. Antes de empezar os voy a hacer un repaso de las unidades de medida que ya os hice en otra explicación. Os recomiendo verla antes. Las unidades de medida sirven para medir diferentes cosas. La longitud sirve para medir el largo, el ancho o el alto de las cosas. La unidad de medida de la longitud es el metro y se representa por una m minúscula. La masa, aquí es donde nos vamos a centrar hoy. Sirve para saber lo que pesa un cuerpo. La unidad de medida de la masa es el kilogramo y se representa por una kg minúsculas. Por último, la capacidad sirve para saber la cantidad de líquido que hay en un recipiente. La unidad de medida de la capacidad es el litro y se representa por una L minúscula. Y con él podemos saber, por ejemplo, la cantidad de líquido que hay en una botella, en una piscina o en un cubo. Bueno, ya os he hecho el repaso de las unidades de medida. Ahora vamos a centrarnos en la unidad de medida de masa. El kilogramo, como hemos dicho antes, es la unidad de medida de masa. Para medir la masa podemos usar una báscula o una balanza. Nosotros los matecitos tenemos esta balanza que os enseño en mi pantalla. Si queremos medir pesos grandes, como el de la calabaza que tenemos en mi pantalla, debemos usar como medida los kilogramos. Os voy a enseñar cómo medimos con la balanza y así sabremos el peso de la calabaza. Primero, pongo la calabaza en un platillo de la balanza y como veis, la balanza se inclina hacia el lado que está la calabaza. Esto es porque donde está la calabaza pesa más que el otro platillo de la balanza que no tiene nada. Para poder equilibrar la balanza vamos a usar las pesas de 1 kilogramo como las que veis en mi pantalla. Estas pesas, cada una de ellas pesa 1 kilogramo. Primero colocamos una pesa de 1 kilogramo en el otro platillo de la balanza y veis cómo la balanza sigue inclinada hacia el lado de la calabaza, pero un poco menos que antes. Bien, pues entonces vamos a poner otra pesa de otro kilogramo en el otro platillo y... ¡hala! La balanza se ha equilibrado. Esto es porque los contenidos de cada platillo pesa lo mismo. Entonces, la calabaza pesa 2 kilogramos, ya que hemos usado 2 pesas de 1 kilogramo cada pesa para poder equilibrar la balanza. Así es como se pesa. Vamos a ver más ejemplos. El otro día Epsilon estaba pesando los boquerones que pescó el otro día, que por cierto estaban bien ricos, y usó la balanza de los matecitos. Entonces, lo primero que hizo es poner los boquerones en un platillo. Cuando los colocó, la balanza quedó inclinada como veis en mi pantalla. Bien, pues entonces, en el otro platillo colocó una pesa de 1 kilogramo, como veis en mi pantalla. Y la balanza seguía inclinada hacia el lado de los boquerones, pero un poquito menos. Pues entonces volvió a poner otra pesa de 1 kilogramo en el platillo de las pesas. Y bueno, la balanza seguía inclinada hacia el lado de los boquerones, un poco menos que antes. Entonces, otra vez, Epsilon dijo, voy a poner otra pesa de otro kilogramo en el platillo de las pesas. ¡Hala! La balanza se ha equilibrado, como veis en mi pantalla. Bien, pues entonces Epsilon concluyó que los boquerones que pescó el otro día pesaban 3 kilogramos, porque usó 3 pesas de 1 kilogramo para equilibrar la balanza. Como veis en mi pantalla, os he ido poniendo el proceso que siguió Epsilon para poder equilibrar la balanza. Y al final, Epsilon descubrió que los boquerones que pescó pesaban 3 kilogramos. Bueno, ahora os voy a poner varios ejemplos en la pantalla usando la balanza y las pesas de 1 kilogramo y tenéis que decir cuánto pesa cada objeto que voy a pesar. Bien, antes de que os lo diga, intentad vosotros averiguarlo. Bueno, pues vemos en el primer ejemplo una coliflor. Y según el dibujo que estáis viendo, ¿cuánto pesa la coliflor? Recordad que cada pesa 1 kilogramo. Pues muy bien, como solo está utilizando una pesa para equilibrar la balanza, la coliflor pesa 1 kilogramo. Bien, ahora os voy a poner una merluza que pescó Epsilon el otro día, como veis en mi pantalla. Decidme, ¿cuánto pesa?
Si está utilizando 3 pesas de 1 kilogramo, pesa... Muy bien, 3 kilogramos pesa la merluza que pescó Epsilon el otro día. Bien, y por último os voy a poner el ejemplo del melón que compró Beta el otro día en el mercado. Como veis, está utilizando 2 pesas de 1 kilogramo para equilibrar la balanza. Entonces el melón pesa... Muy bien, 2 kilogramos. Así es como se pesan las cosas, usando los kilogramos. Vamos a seguir. Os voy a contar lo que le pasó el otro día a Pi cuando fue a la frutería a comprar. Compró una piña, que le gustan mucho, y como ya él sabía cómo se pesaban, le dijo al frutero que si le dejaba pesarlo a él. Entonces lo primero que hizo fue poner la piña en un platillo, y quedó la balanza como veis en mi pantalla. Para equilibrarla, puso una pesa de 1 kilogramo en el otro platillo, y vio que no estaba equilibrada todavía la balanza. Entonces él sabía que debía poner otra pesa. Pues entonces la puso, pero la balanza quedó como veis en mi pantalla. Ahora la balanza estaba inclinada hacia el lado de las pesas. Entonces Pi ya no supo qué hacer. El frutero le ayudó y le dijo: Pi, no todo se pesa solo en kilogramos. Para poder medir de forma más exacta, podemos usar una cantidad más pequeña, que es el gramo. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Pi a todo esto se quedó sorprendido, él no lo sabía. Y entonces el frutero le enseñó otra pesa más pequeñita, una que pesaba 200 gramos. Como veis en mi pantalla, es una pesa más pequeñita que la de 1 kilo y pesa menos. El frutero la colocó y la balanza quedó equilibrada, con lo que la piña pesaba 1 kilogramo y 200 gramos. Para medir de forma más exacta, combinó los kilogramos con los gramos. En el ejemplo que os he puesto de lo que le pasó el otro día a Pi en la frutería, utilizamos también para medir cosas de forma más exacta el gramo, que se representa con una G minúscula. El kilogramo es una unidad de medida mayor que el gramo. 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Por ahora, solo tienes que saber esto, que para medir el peso de manera más precisa utilizamos una cantidad menor, el gramo, y combinamos los kilogramos con los gramos para poder medir las cosas de forma más precisa. Bueno amigos, hoy hemos aprendido cómo se puede medir las cosas utilizando los kilogramos. Y luego, para cosas más pequeñas que 1 kilogramo o para medir de forma más exacta, utilizaremos los gramos, que ya lo veremos más adelante en otras explicaciones. Bueno amigos, podéis visitarme cuando queráis. Nos vemos pronto. Esperamos que hayáis aprendido y os haya gustado la explicación de hoy. Los matecitos os esperan en la isla Tau, en su página web matecitos.com y en sus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Los matecitos siempre están pensando en hacer nuevos vídeos. Nos vemos pronto, amigos.